Amados hermanos, en el anterior video en el cual cerramos el tema tocante a la incredulidad de Israel, la segunda parte, la segunda y última parte, al finalizar habíamos mencionado que nuestro próximo video se trataba, ¿no?, del libro a los romanos. Gloria al Señor. Y bien, estamos en este momento abocados a este tema. Como ustedes leen en pantalla, libro a los romanos, motivo y causa. El motivo y causa que inspiró al apóstol San Pablo a escribir este maravilloso documento, ¿verdad? Fue motivado por el gran amor de Pablo hacia los hermanos, hacia la iglesia que estaba en Roma. Gloria al Señor. Ahora bien, el amor de Pablo hacia Dios, aleluya, el amor de Pablo hacia Dios hacia Cristo. Pablo lo demostró amando la iglesia y a los hermanos a través de su labor incansable. Este libro a los romanos, como bien podemos calificarlo, amados hermanos, amados oyentes, este documento, que no siendo dirigido a nosotros, nos ha sido legado como un medio de perfecta enseñanza respecto de la fe y de la gracia que es en Jesucristo. Este documento no solo ha sido de gran importancia y de gran valor para la iglesia de Roma en aquellos tiempos. No la iglesia católica, en ese tiempo no existía todavía. El diablo la estaba preparando en la gerencia del infierno para luego lanzarla como una contraparte a la voluntad de Dios, como una contradicción a la voluntad de Dios, una contradicción a la iglesia de Jesucristo, como lo vemos hoy día y como sabemos por la historia que sucedió en el pasado. Para ser más exacto, en el tiempo que apareció la Reforma Protestante. Entonces, no solo ha sido de gran importancia y de gran valor para la Iglesia de Roma, ¿no así? Volvemos a decir, no la Iglesia papal, todavía no estaba, la estaban fabricando. Este libro, a los romanos, ha venido instruyendo en el sentido de la verdadera fe, esa fe que forma y que transforma al que habrá de ser un verdadero cristiano. Libro de Romanos, partiendo del momento en que fue escrito por el apóstol como una manera de anticiparse al tiempo. ¿A qué tiempo? Al tiempo que aún restaba completar su labor el Medio Oriente y recién viajar a Roma. El apóstol, por medio de este libro, de este bendito documento, trataba evitar que los hermanos de Roma cayesen en doctrina de errores. Este libro, con más de 2000 años de existencia, continúa instruyendo y continuará instruyendo a nuevos convertidos que buscan vivir sirviendo
al Cristo de la gloria por la verdadera fe. Y esto hasta que el Señor venga por su iglesia. Hay poder en el nombre glorioso de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Es de maravillarnos al leer el libro de Romanos, que nos relata del gran compromiso honesto y sincero que ardía en el corazón de este hombre. Pablo, siervo de Jesucristo. Si hiciésemos un examen, si hiciésemos una comparación de nuestro compromiso con Dios como iglesia, una comparación al compromiso que Pablo demostró tener para con Cristo, donde Pablo lo entregó todo, lo dio todo, arriesgó su propia vida paso a paso, como bien la historia bíblica nos viene haciendo saber, paso a paso por causa de Cristo, por causa de Cristo. Pablo se desveló. Pablo se desveló. Lo digo yo, el que medianamente conoce la palabra sabe que es así. Qué lejos que estamos nosotros en cuanto a nuestro compromiso con la obra de Dios, ¿no? Qué lejos que estamos. Creo que hace un año o 2 años, porque no lo llevo todo en mente, ¿no? En una iglesia se había definido una vigilia y era en tiempo de invierno. Y de repente el pastor llega hasta la casa de mi hermana, que era una de las participantes, era uno de los miembros de la iglesia. Y llega el pastor, le dice, hermana, la vigilia que vamos a hacer mañana a la noche no se va a hacer. ¿Por qué, hermano pastor? No, porque las hermanas tienen frío. Por el amor de Dios. Como única respuesta, mi hermana le dijo, pero yo no tengo frío. Es necesaria la vigilia. No, hermana, pero ya determinamos que no. Y se fue. Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Qué lejos que estamos nosotros en cuanto a nuestro compromiso con la obra de Dios, ¿no? Qué lejos. Este varón Pablo, cuando su tiempo le fue tan escaso y restringido a causa de su fervor en completar la tarea en la obra mediante su ministerio a los gentiles que Cristo le había confiado el Medio Oriente. Pero a Pablo ya tenía preocupado su corazón por los hermanos que estaban en la iglesia de Roma. ¿Se dan cuenta qué distintos son los compromisos? Pero Pablo ya tenía preocupado su corazón por los hermanos que estaban en la iglesia de Roma a consecuencia del sinfín de herejía dispersa por todas partes. Ese era el temor de Pablo. Él estaba en el Medio Oriente y toda su zona trabajando para la obra de Dios en Jesucristo, ¿no es así? Pero su corazón también estaba palpitando por aquellos hermanos que él, es decir, no podía alcanzar inmediatamente, pero sabía que corrían riesgos de contaminaciones con falsa doctrina como soy. Ese era el temor de Pablo, que los hermanos romanos no fuesen engañados como sucedió con los hermanos gálatas, a causa de los judaizantes. Libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, se lo menciono por si lo quiere leer.
que los hermanos de Roma no fuesen a recibir como recibieron los hermanos Gálatas alimento para cerdo. ¿Sabe cuál es el alimento para cerdo? Las algarrobas. Porque algarroba es el alimento que comen, si bien digo que comen los religiosos. Alimento para cerdo. Porque las doctrinas religiosas tienen como única base y sustentación la mentira. No hay otra cosa que sustente a las doctrinas religiosas, la mentira. Cuando vamos a las farmacias a comprar un medicamento, siempre miramos cuál es la materia activa. Un medicamento está compuesto de varios químicos, pero uno de ellos es la materia activa. Bueno, en las religiones también, la materia activa es la mentira forjada por Satanás, con la cual arrebató el principado del mundo que estaba en las manos de Adán, por medio de mentiras y de engaños. Bueno, esa es la materia prima de las religiones. Siempre ha sido así y nunca dejará de ser. Hay poder en el nombre de Cristo. Sí, que los hermanos de Roma no fuesen a recibir como recibieron los Gálatas alimento para cerdo, es decir, no fuesen a comer algarroba como doctrina. Es lo que evitaba Pablo. En esos tiempos, abundaban las herejías como si fuesen doctrinas enviadas de Dios. Y es por esto mismo que la palabra de Dios en el libro de Juan nos advierte: escudriñad los espíritus, porque no todo proceden de Dios. Como sucede en nuestros días, amados hermanos, como sucede en nuestros días, dentro de muchas mal llamadas iglesias evangélicas que, tomando la postura de circo, y esto ya lo dijimos en otro video, pero vamos a repetirlo porque tal vez golpeando, como dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, mi palabra es como martillo que golpea rompiendo la piedra. Tal vez algunos se ablande. Dice, toman la postura del circo haciendo de payaso. Son los hazme reír ante los ojos del mundo y de su príncipe, el diablo, y de su sacristán, la falsa iglesia católica, y sus engendros, Apocalipsis 17:5. La gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Bien, continuando. El tema de esta epístola, una de las más sistemáticas, y al decir sistemática, es decir, dentro del sistema de enseñanza que Cristo nos legó. ¿No así? Bien. Entonces, el tema de esta epístola, una de las más sistemáticas de las escritas por Pablo, le fue inspirada, y al decir inspirada, ya no es algo personal, propio, es inspirada por Dios mediante su espíritu. Por eso dice, fue inspirada por las controversias doctrinarias que este apóstol había tenido y aún tendría que sustentar. ¿Qué sustentar? ¿Las contrariedades doctrinarias? No, tenía que sustentar el evangelio, mantenerlo firme, y no era trabajo fácil. No era trabajo fácil, porque los órdenes heréticos en aquel tiempo, las líneas religiosas heréticas, como lo es toda línea religiosa de herejía, ¿no es así? Eran cuantiosas en ese tiempo, cuantiosas. Todos querían depender de Dios y nada que ver, venían del mismo infierno. Entonces dice, el tema de esta epístola, una de las más sistemáticas de las escritas por Pablo,
le fue inspirada por las controversias doctrinales que este apóstol había tenido y aún tendría que sustentar, contrarrestando la falsa doctrina por la necesidad de definir el Evangelio de Jesucristo que predicaba entre los gentiles. Gloria al Señor. Sepamos siempre esto, tengamos presente esto. Amado hermano, amado pastor, pastora, que estás en la obra de Dios, glorificando en tu vida al Señor. Porque cuando Dios acciona, entiéndase bien, cuando Dios acciona, Satanás reacciona. Siempre ha sido así. ¿No envió Dios a su santo Hijo aquí a la tierra? ¿Y quién le apareció? El mismo diablo enquistado entre sus hermanos, los judíos, que le contradijeron y lo llevaron a la muerte. Siempre ha sido así y aún en nuestros días continúa siendo así y será hasta que el Señor venga por su iglesia. Hay poder en el nombre de Cristo. Continuando. Pablo debía de definir el Evangelio. ¿A consecuencia de qué? Pablo había hecho mal las cosas, no de ninguna manera, sino que la herejía intentaba entrometerse dentro de la iglesia primitiva. Y este varón de Dios se propuso evitarlo con la ayuda de Dios, dependiendo solamente de Dios. Pablo no había hecho malas cosas, sino que la herejía intentaba entrometerse dentro de la iglesia primitiva, y este varón de Dios se propuso evitarlo, tomado de la mano de Dios, tomado de la obediencia a Jesucristo. Pero en aquellos tiempos había apóstoles y había creyentes con fuego del Espíritu Santo, con el que defendieron e impidieron que las herejías se entrometiesen dentro de la iglesia cristiana primitiva del Señor Jesucristo. Hoy las herejías reinan dentro de la iglesia supuestamente evangélica. Y permítame hacer una aclaratoria. Esto partiendo del momento en que el movimiento quíntuple, obra de Satanás, hizo su aparición. Dijo, estoy presente. El falso movimiento quíntuple de falsos apóstoles, falsos profetas, a los que de antemano Cristo ya nos anticipó que vendrían lobos rapaces vestidos de oveja. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 15. Y ya están aquí, hermano, hace más de 20 años, ya están aquí. Trayendo herejía, enseñando herejía, repartiendo algarrobas como alimento doctrinario. Pero bien dice el apóstol Pedro, ya de tiempo su condenación no se tarda. Porque están condenados. Continuando. Esta carta a los romanos, de una gran importancia, trata de una manera detallada la cuestión de la salvación. La cuestión de la salvación. ¿Puede interpretar esto? Leemos nuevamente. Esta carta a los romanos, de una gran importancia, trata de una manera detallada la cuestión de la salvación. Estamos hablando, amados hermanos, de la palabra de Dios.
Sin embargo, hay una cuestión, cuando no debiera de haber cuestión. Cuando hay cuestión es porque hay rebeldía, cuando hay cuestión es porque hay contradicción, cuando hay cuestión es porque hay de todo menos lo que Dios demanda. La cuestión de la salvación, que solo, y entiéndase bien, pertenece a Dios, viene a ser tan cuestionada por el hombre mediante las múltiples doctrinas religiosas, paganas y de filosofías. La salvación cuestionada por el hombre, entiéndase bien, la salvación cuestionada por el hombre, por ese hombre que tanto necesita de Dios. El hombre cuestiona a Dios en sus designaciones. ¿Por qué el hombre cuestiona a Dios, amados? Es muy sencillo, pues el hombre vive bajo el influjo y el dominio del mal, herencia del Edén. Pero el hombre en su rebeldía no busca a Cristo. Por lo mismo, no busca apartarse del mal que lo asedia y que lo condena. Es como que hubiesen ingerido una droga que los durmió. Y podemos decir que es así. Herencia del Edén. Pues de no ser así, Dios no sería cuestionado, sino que sería plenamente alabado por el hombre. Ahora bien, continuando. ¿Por qué esta exposición tan detallada se dirige precisamente a los cristianos de Roma? Indudablemente debido a que el apóstol, consciente de la importancia del testimonio dado en la capital del imperio, esto es en Roma, quiere fortalecer la fe de los cristianos en Roma, prevenirlos contra el error. Quiere fortalecer la fe de los cristianos en Roma y prevenirlos contra el error. En tanto que la epístola a los Gálatas constituye la carta magna de la libertad cristiana. No olvidemos, yo creo que sin que lo expresemos, ustedes ya tienen las bases. En tanto que la epístola a los Gálatas constituye la carta magna de la libertad cristiana. ¿A consecuencia de qué? De los maestros judaizantes y los gnósticos. Los gnósticos era una doctrina ¿cómo es? Científica, por así decirlo, ¿no es así? Los judaizantes mezclaban la ley con la gracia. Muchos de los judaizantes creían en Cristo, pero mezclaban. Y Pablo, en el libro de Gálatas, nos explaya perfectamente para que no quepa en nosotros ninguna duda que la gracia constituye un poder absoluto en Cristo, en su sacrificio, en su resurrección, en su ascenso a los cielos, ¿no? Que no precisa ninguna ayuda, no precisa un bastón, no precisa una palanca, no precisa nada, porque cuando Cristo subió a la cruz, subió él solito, nadie lo ayudó. Y si superó la prueba del sacrificio en la cruz, superó, ¿qué precisa ahora? Si ya todo lo hizo él.
Entonces ahora es muy fácil venir a acomodarse como bastones, como palanca. No, Cristo no precisa nada, amados hermanos. Nada, nada en absoluto. Y el libro de los Gálatas nos aclara perfectamente. No precisamos día sábado, no precisamos día domingo, no precisamos día tal de la semana. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hemos sido rescatados por Cristo para alabar a Cristo en nuestra manera de vivir 365 días del año en nuestras vidas. Todos los días del año debemos alabar y glorificar a Dios en nuestra sana manera de vivir. ¿La tenemos? Busquémosla y glorifiquemos a Dios. A mí no me preocupa. Sí, ciertamente, es decir, como el día domingo es un día de paro, de descanso, cabe mejor el término, día de descanso, ¿no es así? Todos alaban a Dios, pero no porque sea el día domingo, nada que ver. Es porque el día que la nación cesa las labores para un día de descanso de la persona, descanso humano. Por eso cuando dicen, porque el día sábado, no, eso se terminó. Eso se terminó y en el libro de Gálatas nos dice clarísimo, ¿para qué más? Bien, el que quiera oír otras doctrinas, ya ustedes, amados. En tanto que la epístola a los Gálatas constituye la carta magna de la libertad cristiana. No tenés que adherirte a ninguna otra formalidad religiosa, ninguna. Simplemente amar y adorar a Cristo. Pero no un día ni dos. Los 365 días del año, el mundo tiene que ver a Cristo en tu andar, en tu forma de vivir. Aleluya. Bien, continuando. La epístola a los romanos expone los principios fundamentales de la fe. Vamos a leer nuevamente desde Gálatas. En tanto que la epístola a los Gálatas constituye la carta magna de la libertad cristiana. La epístola a los romanos expone los principios fundamentales de la fe. ¿Por qué dice principios fundamentales de la fe? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la fe? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que descendió de los cielos, que murió y resucitó por nosotros, que somos necesitados de su perdón. Que no es necesario nada más, porque tan solo por la fe en Él obtenemos su gracia. Ahora, vamos a detenerlo en lo siguiente. La epístola a los romanos expone los principios fundamentales de la fe. ¿Por qué dice fundamentales? Porque hay otros principios que también, según las religiones del mundo, también tienen su base en la fe, en su fe. Pero más adelante continuaremos hablando de esto, porque tenemos un espacio exclusivo. Entonces decíamos, ¿cuáles son los principios fundamentales de la fe? Etcétera, etcétera, etcétera. A través de él obtenemos la gracia de Dios en Jesucristo. Libro de Romanos, o epístola a los romanos, que ocupa el sexto lugar en el orden cronológico de los escritos de Pablo. Este libro, escrito en Corintos durante la tercera visita del apóstol a esa ciudad, Corinto, podemos verlo en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 1, y esto en el año 56 después de Cristo. Esta epístola tuvo su origen en la intención que Pablo tenía de visitar pronto la ciudad de Roma. Ya aparte de esto lo dijimos anteriormente. Tenía que visitar Roma el apóstol San Pablo. Había algo que preocupaba a este varón de Dios, pero el trabajo en la obra, el Medio Oriente, tenía a Pablo muy ocupado.
que no permitía al apóstol moverse a su voluntad. Pero aún así no dejó de tener presente a esos hermanos de la iglesia romana, quienes corrían el peligro de caer en el error doctrinal que en tiempos del apóstol abundaban. Eso lo vamos a decir una y otra vez, porque era la realidad. La guerra, la lucha, las batallas que tuvieron los apóstoles del Señor fue terrible, terrible. Luchar en contra de las herejías. Nosotros hoy acá estamos, pero para formalizarse todo esto, incluso vidas costó. Vidas. Y no una ni dos. Entonces decíamos, el peligro de caer en el error doctrinal que en tiempos del apóstol abundaban. Por ejemplo, maestros judaizantes, etc. Y fue así como nació Libro a los Romanos. Entonces, como decíamos, por la sana ubicación del apóstol San Pablo en su compromiso genuino y valiente de servir y glorificar a Cristo, ¿no es así? Él se ocupó y se preocupó por la iglesia, por los hermanos, en este caso, los hermanos de Roma, y por esta causa nació el libro a los romanos. Hay poder en el nombre de Cristo. En cuanto a las herejías de falsas doctrinas que a Pablo tanto preocupaban, no solo fueron de índole judaizante, sino también de origen gnóstico, conforme a sus doctrina filosófica de prohibiciones, según libro de Colosense, capítulo 2, verso 23. Pues no solo Pablo, también Juan el apóstol nos hace referencia y advertencia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al verso 4. Los apóstoles del Señor debieron luchar arduamente en contra de las divergencias doctrinarias de la época, como bien podemos comprobarlo en las epístolas de estos fieles siervos del Señor. Las falsas doctrinas gnósticas son doctrinas basadas en filosofía y no en Cristo. Era natural que el apóstol deseara anunciar antes de su llegada a Roma las verdades distintivas que a él y por medio de él se habían revelado. Gloria al Señor. Este libro tenía una finalidad de prevención para los cristianos de Roma, hasta que el apóstol pudiese viajar, aleluya, personalmente a Roma y personalmente confirmar a los hermanos en la verdad de la fe que solo es en Cristo Jesús y sin ninguna añadidura religiosa, como anteriormente dijimos, ni palancas, ni que acá, ni que allá. Cristo se vale solo, con su doctrina, con su iglesia fiel. Su iglesia fiel. Posiblemente era su deseo, refiriéndonos al apóstol Pablo, que los cristianos en Roma tuviesen la declaración hecha por Pablo mismo, es decir, por él mismo, de las grandes doctrinas de la gracia que los maestros judaizantes estaban atacando tan severamente por todas partes. El propósito del libro a los romanos, enseñanza de la verdadera doctrina de la fe. Hay poder en el nombre de Cristo. Todo lo que abarca el orden doctrinario respecto a la fe que salva. ¿Por qué decimos a la fe que salva? Toda doctrina religiosa tiene su base de fe, pero esta fe tiene a su vez bases religiosas
Perdone, aquí me equivoqué. Toda doctrina religiosa tiene su base de fe, pero esta fe tiene su base en la filosofía o en el paganismo o en ambas. Pero ni la filosofía paganita ni la filosófica salvan. Solo la fe en Cristo es la fe que salva, es la fe salvífica, porque brota de la misma verdad de Dios que es en Jesucristo, porque tiene testimonio perfecto de la verdad, a Cristo mismo. Tiene testimonio perfecto de la verdad, a Cristo mismo, quien fue visto y palpado, oído por muchos al decir que moriría, pero luego habría de resucitar al tercer día, visto tanto por judíos como por gentiles en el sacrificio de la cruz, en la resurrección, en su ascensión a los cielos. Además, amados oyentes, todo esto coincidente con sus enseñanzas personales que nos dejó previo a su sacrificio, esto es en los evangelios, y posterior a su resurrección y ascensión a los cielos a través de las epístolas mediante su espíritu. Leemos nuevamente este parrafito. Coincidente con todas sus enseñanzas personales que nos legó previo a su sacrificio. Esto lo vemos en los evangelios. Y posteriormente a su resurrección y ascensión a los cielos a través de las epístolas mediante su espíritu. Esto es las enseñanzas en el espíritu. Los evangelios fueron las enseñanzas personales de Cristo para todos los que le amaban, le creían y le seguían. ¿No es así? Las otras después de su ascensión, esas también son enseñanzas, pero en el espíritu, y las obtenemos únicamente a través de las epístolas, ¿no es así? Mediante su espíritu. Cuán preciso es ser poseedor del Espíritu Santo para que podamos entender lo que Dios quiere que hagamos. Bendito Dios. No nos durmamos, hermano. El tema de Romano es el Evangelio de Dios. Capítulo 1, verso 1. Esta es la más amplia designación que puede darse a todo el conjunto de la verdad redentora. Porque es Dios quien no hace acepción de personas y quien no es solamente Dios de los judíos, sino también Dios de los gentiles. Capítulo 2 de Romanos, verso 11, capítulo 3 de Romanos, verso 29. Por lo consiguiente, aquí se declara que todo el mundo es culpable. Capítulo 3, verso 19. Gloria al Señor. Ahora acá hay algo que pareciera paradójico, pero no lo es. Préstese atención. Si entendemos que somos culpables, nos será más fácil entender que somos necesitados de Cristo. Ahora, ¿cuándo entendemos que somos culpables? Cuando nuestro entendimiento es libertado por Cristo. Porque hasta ese momento estamos dormidos. Estamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto nada entiende. Pero cuando vino Cristo y nos golpeó esta cabezota diciendo, no, estás equivocado y te vas a perdición, entonces recién despertás. ¿Y qué comprobás? Que estás condenado. ¿O no? Bendito Dios.
Porque el reconocer que somos culpables, también reconocemos que vamos a condenación eterna. Y así comprender que solo Cristo puede revertir nuestra situación de condenación en salvación. Y así comprender que solo Cristo puede revertir nuestra situación de condenación. Un ejemplo, cuando yo era un religioso paganita, como hombre fui un mal hombre, como esposo un mal marido, como padre un miserable. Y no estoy tratando de hacerme fama ni gloria para mí, estoy diciendo una verdad. Que si no la estoy diciendo, si no la digo, ¿no es así? Si no la expongo, estoy negando de donde Cristo me rescató. Y no puedo negar a Cristo, ni quiero ni debo. Sobre todo no quiero negar lo que Cristo hizo en mi vida, porque de negarlo no estaría aquí, amados. No estaría en su pantalla, amados, hablando y proclamando la grandeza del amor de Dios. Entonces decimos, un ejemplo, cuando yo era un religioso paganita, como hombre fui un mal hombre, como esposo un mal marido, como padre un miserable. Mas cuando Cristo llegó a mi vida, libertando mi pensamiento, despertándome del letargo en el cual dormía confiado religiosamente, vivía confiado, librándome de mi ceguera espiritual, entonces recién pude ver cuán culpable y condenado estaba yo. Pero eso antes que venga Cristo en mi vida. Antes que venga Cristo en mi vida, esa era mi situación y mi condición de vida y mi destino del alma. Continuando. Y dice más todavía, mire, y se revela vamos a volver. Por lo consiguiente, aquí se declara que todo el mundo es culpable. Capítulo 3 de Romanos, verso 19. Gloria sea al Señor. ¿No es así? Y dice, y se revela una salvación que es tan grande como la necesidad del pecador mismo de buscar a Cristo. Ahora, esa salvación que se revela delante de nuestros ojos, esa salvación tan grande que se revela delante de nuestros ojos, ¿por qué alcanzamos a verla? Por la liberación que Cristo nos hizo en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Nos libró de la maldad, de la religiosidad. Nos libró. Entonces despertamos y vimos la grandeza de Dios. No antes. No antes. Y se revela una salvación que es tan grande como la necesidad del pecador mismo de obtener el favor de Cristo. Y que se recibe sobre la sola plataforma. Y que se recibe sobre la sola plataforma, la sola base de la fe en Cristo. No hace falta ningún otro argumento, ni obras, ni encender velas, ni nombrar santos, ni santas, ni vírgenes. Ya nada necesitamos. Eso cuando éramos religiosos, antes que Cristo nos haga libre. Solo por la fe en que Cristo es el Hijo de Dios. Un aspecto, que vírgenes acá, que vírgenes allá, que vírgenes aquí. El tema de la Virgen, y quiero ser explícito en esto. El tema de la Virgen, si María quedó virgen, si no quedó virgen, si tuvo más hijos, no tuvo, por la expresión
por la expresión bíblica que dice, y dio a luz a su primogénito, en la palabra primogénito va prendido la descendencia de nuevos hermanos de Cristo, de los hermanos de Cristo, no los nuevos, de los hermanos de Cristo. Solamente en ese término, en esa expresión, está diciendo que María tuvo más hijos. Pero no sea esta la cuestión. Esa es una estrategia, parte de una estrategia de Satanás para divergir nuestra mirada de la verdad. Mi verdad, en la que Cristo me dio, es proclamar su verdad, su palabra, su salvación. Eso es lo que debo proclamar. Si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos, esa es una estrategia de Satanás. Porque no lo dice la palabra de Dios. Eso es un agregado, nada más. Yo me quedo como creyente protestante, como creyente evangélico, que por lo que dice la palabra de Dios y dio a luz a su primogénito, ella tuvo más hijos. ¿Qué dice el paganismo religioso vaticano? Son cosas de ellos, son inventos de ellos. A mí no me preocupa. ¿Sabe lo que me preocupa? Como le preocupaba a Pablo, son mis hermanos y la iglesia. Que sepan, que entiendan, que se ubiquen, que estén ubicados dentro, es decir, de la postura que Dios por su palabra y por sus siervos de la iglesia, no es así, buscan que alcancemos. Romano no solo expresa en su sentido más completo las doctrinas de la gracia en cuanto a salvación, sino que en 3 notables capítulos, es decir, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, reconcilia las promesas concernientes a los gentiles con las promesas hechas a Israel. Es decir, que ninguno recibe más que el otro. Porque a Israel verdaderamente le fue ofrecido el reino, no a los gentiles. A los gentiles le fue ofrecido el descanso y la labor, la ayuda, el apoyo como iglesia de Cristo a hacer la obra de Cristo, en la cual no estamos solos. Porque Él dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Él nos pide, llevad sobre vosotros mi yugo. Trabajar para Cristo, que Él no nos abandone, está con nosotros. Y si lo podemos tomar con verdadera fe, amados hermanos, si podemos tomar con verdadera fe, ¿no es así? Y creer que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenerlo por seguro que va a suceder. Reconcilie las promesas concernientes a los gentiles con las promesas hechas a Israel. Bien, para el cumplimiento de estas últimas debe de acontecer, primero, la consumación de la iglesia y la venida del libertador de Sión, desde Sión. Capítulo 11 de Romanos, verso 25 al verso 27. Ahora bien, acá hay un punto que aclarar. Dice, para el cumplimiento de esta última debe acontecer primero la consumación de la iglesia. ¿Dónde radica la consumación de la iglesia? ¿Dónde? Aunque nos parezca curioso, y tal vez porque no es imposible, la consumación de la iglesia podemos comprenderla mejor leyendo el libro de Romanos capítulo 11 verso 25, segunda parte, donde Pablo nos hace comprender que se refiere a la entrada de la plenitud de los gentiles a formar parte de la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 22 y verso 23. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 14. Libro de Efesios nuevamente, capítulo 4, verso 11 al verso 13.
Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 y verso 13. Hay poder en el nombre de Cristo. Ahora préstese atención. Esta expresión, la plenitud de los gentiles, debe de distinguirse del tiempo de los gentiles, según Lucas capítulo 21, verso 24. Aquí habría más para expresar, porque esto lleva a la cautividad de Babilonia, cuando comienza por Nabucodonosor, cautivo por Nabucodonosor, no así de los judíos, ¿no? Que es donde comienza el tiempo de los gentiles. Podríamos hablar también de la imagen del sueño olvidado de Nabucodonosor, ¿no es así? Cuya cabeza de oro era Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque él era... No. Ese es el comienzo del tiempo de los gentiles con Nabucodonosor y que culmina con la cuarta bestia, horrible, muy diferente a las otras tres, la que tenía 10 cuernos, la que todo destruía y la sobra, dice, hollaba con sus pies, destruía con sus pies. Y era tremenda, que tenía dientes de hierro, creo que de hierro, sí. No, dientes de hierro, sí, y uñas de bronce. No es el tema que estamos tratando. Bien, pero a eso se refiere. El tiempo de los gentiles comienza con Nabucodonosor y termina en el Imperio Romano. La frase que sirve de clave para esta epístola, a los romanos por supuesto, es la justicia de Dios. Capítulo 1, verso 17. Capítulo 3, verso 21 y verso 22. Aparte de la introducción que ya leímos, capítulo 1, verso 1 al verso 17, la epístola tiene 7 secciones principales. Primera, todo el mundo es culpable delante de Dios. Capítulo 1, verso 18, capítulo 3, verso 20. Segundo, justificación mediante la justicia de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo. La solución del Evangelio para el problema de la culpabilidad humana. Lo leemos nuevamente. La solución del Evangelio para el problema de la culpabilidad humana. Capítulo 3, verso 21 hasta capítulo 5, verso 11. Perdón. Capítulo 3, verso 21 y capítulo 5, verso 11. Así es. Tercero, crucifixión con Cristo. La vida de resurrección en Cristo y el andar en el Espíritu. ¿Has muerto? ¿He muerto con Cristo? ¿He sido crucificado con Cristo? Si he sido crucificado con Cristo he muerto y con Cristo he resucitado. Entonces se manifiesta mi andar en el Espíritu. La provisión del Evangelio para el pecado inherente. Pablo dice, ay de mí, que el pecado vive en mí. Nuestra carne es de origen pecaminoso. Dios no la hizo pecaminosa cuando la creó, pero el pecado la contaminó. ¿Sí? Entonces dice, a ver que me perdí. Crucifixión con Cristo, la vida de resurrección de Cristo y el andar en el Espíritu, la provisión del Evangelio para el pecado inherente. Al decir inherente quiere decir que el pecado está en nuestra carne. Es por eso, amados hermanos, que tanto tenemos que luchar en el Espíritu contra nuestra propia carne. Un día le dije a unos hermanos, en especial manera a uno de entre ellos, primero oremos
por nuestra propia condición espiritual, para recién orar por otros. Porque si estoy en condición, no digo pecaminosa terriblemente, pero una falta que haya, tenemos que echarla fuera. Es parte de un espíritu maligno que quiere volver a instalarse en tu vida. Por eso, hermano, tenemos que luchar contra nuestra carne primeramente. Y debemos de luchar. Es decir, bueno, formo parte de un frente de oración en una iglesia, no es así, no puedo ir a orar con un pecado. Yo tengo así, hermano, yo no puedo orar con usted. ¿Por qué, hermano? Y no, mirá, porque, qué sé yo, le contesté mal a mi marido cuando debía contestarle bien para que mi marido también crea y venga y se convierta. ¿No es así? Bien. Es una falta, hermano. Dice, no, pero eso no es nada. No, espérate. Tu deber como atalaya de tu casa, seas varón, seas mujer, ¿no es así? Es que toda tu familia esté en la iglesia. Así que si eres atalaya, no podés estar faltando. Tenés que controlarte mucho, mucho. Más vale perder antes que querer ganar. ¿Eh? Porque una persona que está en el mundo, por más que sea tu marido, tú eres un creyente, o a viceversa, ¿no es así? Bien, tenemos que conquistarlo. ¿Y con qué? Con paz, perseverancia, humildad. Más vale perder. ¿Acaso Cristo no entregó su vida para que nosotros ganemos vida? Tengamos cuidado. Cuarto, el pleno resultado del Evangelio en bendición. El pleno resultado del Evangelio en bendición. Capítulo 8, verso 14 al verso 39. Ahora, todos los que hemos abrazado el amor de Dios, de Jesucristo, por los Evangelios, dígame, ¿quién no es el bendecido? Con el solo hecho, amados hermanos, y entiéndase bien, cuando caemos bajo una prueba divina para que otros vean y la prueba es dura, es una hermosa bendición. Porque que Dios esté confiando en nosotros y nos pone como ejemplo de prueba es una tremenda bendición. Aquí hay un paréntesis en el punto 5. El Evangelio no abroga las promesas de los pactos hechos con Israel. Bendito Dios. Desde capítulo 9, verso 1, capítulo 11, verso 36, podemos ver esto que dijimos. El Evangelio no abroga las promesas de los pactos hechos con Israel, ¿no? Podemos verlo desde el capítulo 9, verso 1 y capítulo 11, verso 36. Israel fue elegido como pueblo especial para Dios, ¿no? Israel pecó delante de Dios. Dios sancionó al pueblo de Israel con deportaciones, con la diáspora, es decir, con el desparramo de la nación de Israel en toda la faz de la tierra, porque no hay nación donde no haya habido un grupo de judíos. Amados hermanos, hoy se dice que la Iglesia Católica suplanta al Israel escogido por Dios. Pero eso es una blasfemia, es una mentira, terriblemente una mentira. Dios ama a Israel, lo castigó, también le dio la espalda, porque Israel dio primeramente la espalda a Dios, pero no dejó de protegerlo. Más adelante veremos algo todavía. Dice, la vida y el servicio cristiano, capítulo 12, verso 1, capítulo 15, verso 33. Atención que nos dice, la vida
y servicio. La vida y servicio van juntas. ¿Cuál debe de ser nuestra condición espiritual y forma de vida para el servicio de Cristo? Cuando Cristo nos llama diciendo en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28 al verso 30, que ya tantas veces lo hemos dicho, y en uno de los anteriores videos equivoqué el capítulo, dije capítulo 12, no, es capítulo 11, verso 28 al 30. Dice así el Señor, nos llama, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados. ¿A quién le está diciendo? A los gentiles. Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay un llamamiento, venid a mí, y una promesa, yo os haré descansar. Es un llamamiento y una promesa. También nos pide nuestra ayuda para con su obra. Nos dice, llevad sobre vosotros mi yugo. Como nos dice también en el mismo Evangelio de Mateo. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque Él como humano era limitado como nosotros. Él no tenía sobre nosotros ninguna ventaja. Y la única ventaja que podemos decir es la que nos estaba enseñando. Que tomado de la mano de Dios, todo nos será posible. ¿Lo digo yo o lo dice Él? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y échate en el mar. Ese es el grado de fe que Él tenía y nos enseña, pero que no alcanzamos. Un llamamiento y una promesa. También nos pide nuestra ayuda para con su obra. Llevad sobre vosotros mi yugo. Pero la cosa no termina aquí, amados oyentes, no termina aquí. Prestemos atención. Nos da un mandamiento y enseñanza en base de su propio ejemplo espiritual y conducta de vida al decirnos. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Saque conclusión, mansedumbre y humildad. Debe de ser la condición del creyente para hacer la obra, con el fin de lograr frutos que perduren. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Sin esto que terminamos de decir, tenemos dudas. Veamos qué nos dice Pablo en el capítulo 12, verso 1, capítulo 15, verso 33. Vamos a leer estos dos versos juntos, aunque de distintos capítulos, vamos a leerlo juntos, es decir, seguidamente. Y dice el apóstol, así que, hermano, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos enfermos. ¿Dice enfermo? No dice enfermo. ¿Corrupto? No dice corrupto, sino en sacrificio vivo. Sabemos que el pecado es inherente en la carne. Pero si hemos aprendido a luchar como Cristo nos enseña por su palabra y por su ejemplo, podremos obtenerlo en sacrificio vivo, santo. Así que, hermano, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. ¿Quién no quiere tener el Dios de paz? ¿O queremos tener sobre nuestra vida el Dios de los juicios? ¿Queremos tener sobre nuestra vida el Dios de la condenación? ¿Queremos tener en nuestra vida el Dios de paz? Capítulo 15, verso 33.
Pero para tener el Dios de paz en nuestra vida, amados, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el Dios de paz morará con nosotros. Y no el Dios del castigo, no el Dios de las deportaciones, el Dios de paz. A consecuencia de que nuestra forma de vivir es conforme a la petición que Cristo nos hace en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. Y Pablo aquí lo rubrica. Bendito Dios. Séptimo, y es la última, la superabundante expresión del amor cristiano, capítulo 16, verso 1 al verso 17. Ahora, queremos conocer, saber, ver, que lo tenemos presente pero que muchas veces no nos damos cuenta. La superabundante expresión del amor de Cristo, o del amor cristiano, digo, ¿no? ¿Dónde podemos realmente imitarlo? ¿Dónde? Cristo estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Cristo con eso? Perdonó, pidió al Padre que perdone a sus propios verdugos. Y en esa actitud, en esa mínima oración, Cristo abrió las puertas a la posibilidad que sus propios verdugos se arrepientan de lo que habían hecho y alcancen la salvación. Porque ¿a qué vino Cristo? A buscar los perdidos, y sus verdugos eran más perdidos que los mismos perdidos. Dios me los bendiga, amados hermanos. Hasta aquí hemos llegado. Dios me los bendiga muy ricamente. Volquémonos a la voluntad de Dios sin esperar pagos adicionales, sin cobrar dineros adicionales. Dios no nos mandó a hacer dinero en ningún lado. Tampoco Dios nos mandó a vender su palabra, la cual Él nos dio gratuitamente y a través de su vida y de su sangre. Seamos sabios. Mucho cuidado. El diablo está a la puerta. Así como Cristo está llegando, Satanás quiere ganarle. ¿Para qué? Para destruir la iglesia. Así que no nos vayamos en vanas palabrerías, oyendo vanas palabrerías, vanas ofertas que no hacen a tu salvación, sino que te llevan a condenación. Seamos sinceros, seamos honestos. Si tenemos amor al dinero, deshagámonos de esa inmundicia. Porque Dios no te dejará que te falte, ni a ti ni a mí. Por lo tanto, como experimentado en este aspecto, te digo, no te desesperes por lo que no tenés. Sé fiel a Dios y verás cómo Dios te responde. En una iglesia que invitaban y que invitaban y que invitaban, una señora que se mudó de una provincia a otra, prácticamente había quedado en la calle. Y entonces me dice un día a mí, José, ¿qué debo de hacer? ¿Cuánto debo pagar para que el de arriba me ayude y me dé una casa? ¿Pagar? ¿De dónde sacaste? Estuve anoche en la iglesia y hablé con él, bueno, pastor. Y le dijo que no sea mezquina con Dios, que no retraiga su mano con Dios, que dé el diezmo, que dé la ofrenda y que haga pactos con Dios. Y Dios le va a dar la casa. Le dije, perdóname hermana lo que yo te voy a decir, pero oíste la voz del diablo disfrazado de pastor. Tú cree en el Señor y serás salva tú y toda tu casa. Aunque ella no entendía todas estas cosas, ¿no es así? Le digo, pero arrodíllate en tu casa. Cuando haya silencio, cuando estés sola, preséntate delante de Dios. Resulta que un día le llega una carta, ¿no?
de una propiedad que tenía, yo no sé si era propiedad de la madre, una herencia. Y fue a ver, vino un interesado, le compró y con eso, en el lugar donde está viviendo ahora, se compró la casa. Se compró un hermoso terreno. Lo hizo desmontar, hizo limpiar y ya se hizo parte de la casa. ¿Ve? Solamente por confiar en Dios. No doy el nombre de la persona, no doy el nombre de la persona porque no he sido autorizado. Pero mucho me gustaría incluso tenerla un día aquí con un video. Dos aspectos. Conoció el amor y la grandeza de Dios y supo de los charlatanes, mentirosos, ladrones que Satanás tiene dispersos, disfrazados de creyentes. Ladrones, ladrones. Y me da tristeza decirlo, porque tienen el título de pastores, pastores protestantes, pastores evangélicos, ensuciando el nombre del Evangelio de Jesucristo. Por sus atrocidades, por sus mentiras. Dios los bendiga, amados hermanos, será hasta el próximo video. Continuar predicando el Evangelio, mandamiento divino para todos los que hemos realmente abrazado la fe en Jesucristo y creemos que por su intermedio y por nuestra obediencia, nuestras almas un día volarán con Él. Es lo único que yo personalmente anhelo. Dios me los bendiga, amados hermanos, será hasta el próximo video y saque conclusiones. Este libro a los romanos, que no nos fue hecho para nosotros, sino para otros hermanos en la antigüedad, ¿no? Pero también Dios a nosotros nos legó este precioso documento llamado el libro de los romanos. Dios me lo bendiga y será, hermano, hasta el próximo video.